Catedral de Fe en español, donde todos son bienvenidos, donde todos son bienvenidos, donde nadie es perfecto, donde nadie es perfecto, donde todo es posible, donde todo es posible. Hermano, yo le quiero compartir una parábola de Jesús. Esta parábola se llama El rico y Lázaro y está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Vamos a leerlo y luego vamos a orar. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces les dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Vamos a orar. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Háblanos hoy, Señor. Yo hago lo mejor que puedo hacer, Señor, de predicar tu palabra fielmente y luego moverme al lado, Señor, porque es tu palabra la que nos transforma y la que puede salvar a cada corazón endurecido, Señor. Gracias te damos por el privilegio de estar acá escuchando tu bella palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano, yo en el pasado les he ya predicado muchas parábolas, y las parábolas son extraordinarias porque son cosas que salieron de los labios de Jesús, ¿verdad? Y aquí tenemos una historia de un hombre rico que no se menciona su nombre, pero se menciona el nombre de Lázaro, que era un mendigo. Y podemos ver aquí un contraste, que esta persona que posiblemente estaba sucio, no tenía un futuro, terminó en un lugar, Lázaro, y el hombre rico que tenía su vida con todas las materias posibles que usted puede pensar, terminó en otro lugar. Y vemos un contraste entre poner nuestra confianza en las cosas de acá y poner nuestra confianza en las cosas del cielo.
Y esta historia hace ese contraste, ¿verdad? Así que podemos ver que aquí dice que este hombre se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Por qué hace la Biblia esa mención? Porque en esos tiempos, para usted vestirse así, usted tenía que tener posesiones materiales. No es palabras, no era una persona pobre, era una persona rica, ¿verdad? Y dice que esto no era algo que él lo hacía una vez al mes, una vez a la semana, es algo de todos los días. Yo una vez les compartí que Dios nos habla de no hacer riquezas en esta tierra, porque aquí minan los ladrones y las cosas se las pueden robar. Y de igual manera el rico, como sabía que no habían como cajas fuertes como en este tiempo, todo lo que ellos tenían de posesiones tenían que lucirlo en frente de todos para poder proyectar su posición en la vida. Y eso es lo que dice la Biblia acá, que él hacía, que todos los días él se vestía así de lino fino y lo mostraba su posición en la vida. Pero vemos el otro contraste acá, que la Biblia habla de Lázaro, que era un mendigo, que estaba mendigando, como decir hoy en día, un homeless, que no tenía un porvenir. Y él se sentaba tratando de alimentarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Vemos un contraste que de dos personas, uno rico y otro pobre. Y vemos también que la situación de este hombre era muy mala, que aún los perros estaban ahí y le lambían sus heridas. Le quiero recordar también que, bueno, aquí en los Estados Unidos, aquí todos amamos nuestros perritos, creo. Todos tienen perritos acá, o los que tienen los adoran, les ponen ropita, les dan casa. Creo que tienen hasta mejor seguridad médica que algunos de nosotros acá. Pero en Palestina, en esos tiempos, el perrito no era el mejor amigo del hombre. Los perros eran animales asquerosos que andaban en la calle y nadie los quería. Es diferente al tiempo de hoy, que es el mejor amigo del hombre. ¿Qué es lo que miramos acá? Que esta persona que estaba allí en una situación muy dura, ya que el rico no le daba compasión, teniendo sus posiciones y todo eso, los que mejor le daban mejor tratamiento eran los perritos, porque dice que lambían sus heridas y sus llagas, y eso es un tratamiento que los perritos hacen con sus propias heridas. Ellos se lamben sus llagas. Este perrito estaba haciendo con este hombre lo que un perro hace normalmente para curarse. Vemos un contraste acá que dice, mejor los perros le mostraron compasión, y este hombre rico con su posición y con su influencia material ni siquiera lo volteaba a ver. Esa es la historia de un hombre rico y este hombre que estaba mendigando y mirando cómo podía sobrevivir. Pero algo pasó, hermano, en esta historia, y es que la Biblia dice que los dos murieron. Y dice que el hombre rico fue sepultado. Y la Biblia no dice nada más. Pero luego dice que el mendigo también murió. Y este hombre que murió, que tal vez nadie lo miraba, que tal vez nadie le ponía atención, que las personas altas de la sociedad lo despreciaban, porque también en ese tiempo, déjeme decirle que si usted era una persona pobre, si usted era una persona que andaba mendigando, había una tradición que se creía que usted tenía la maldición de Dios en su vida. Y si Dios lo había bendecido con posiciones financieras, posiciones materiales, había una creencia que usted tenía el favor divino de Dios en su vida. Y déjeme decirle algo, aunque las bendiciones vienen de Dios, no es un criterio para determinar nuestra santidad delante de Dios, que yo he sido y tengo posiciones físicas, posiciones materiales en mi vida. Pero esa es la creencia de ese tiempo. A este hombre, si usted puede ver, lo miraban como un pordiosero. De seguro algo hizo, de seguro por alguna razón Dios lo ha abandonado y ni siquiera querían juntarse, menos tocarlo, menos ayudarle.
En otras palabras, nunca sintieron compasión por él. Pero los hombres que tenían dinero, posiciones materiales, creían que ellos tenían el favor divino de Dios en sus vidas. Si eso fuera así, hermano, todos los millonarios y los billonarios de este mundo fueran cristianos. Pero si repasamos rápidamente esa lista, vemos que eso no es el caso. No es el caso. Los bienes materiales, si vienen de Dios y Dios permite que lleguen a nuestras vidas, pero no es un criterio para determinar que yo tengo el favor de Dios en mi vida, porque a veces de Dios es lo que más te puede perjudicar. Tener acceso a posesiones financieras que van a destruir tu vida y que te ayudan a hacer más tu pecado. Pero aquí vemos que Dios ni siquiera menciona el hombre del rico. Eso es lo que a mí me atrae la atención. Si usted se acuerda de la historia en el libro de Éxodos, cuando Faraón dio la orden que se mataran a todos los niños menores de 2 años, ¿se acuerda que Dios menciona el nombre de las parteras? Pero no menciona el nombre del Faraón. Vemos otro ejemplo donde Dios dice, el Faraón dio el edicto y mandó a llamar a las parteras, cuáles los nombres fueron tal y tal. ¿Qué nos demuestra eso un poquito? Nos demuestra un poquito el carácter de Dios. Que Dios, en otras palabras, ni siquiera es digno de mencionar el nombre de esta persona, pero de las parteras se mencionaron, porque ellos temían a Dios y no cumplieron con el edicto que les dio el Faraón de matar a cada niño varón que naciera de las mujeres israelitas. Y lo mismo vemos en el caso de Lázaro, el mendigo, y el hombre rico. Dios no menciona su nombre, pero Lázaro lo llama por su nombre. Y eso nos debería de dar alegría y gozo en nuestro corazón, que Dios a mí me conoce por nombre. Eso nos debería dar gozo en el corazón, porque si hay algo que yo le quiero decir, usted no quiere llegar al cielo y darse cuenta que Dios no lo conoce por nombre. Eso es un día malo que va a arruinar el resto de su vida. Y vemos que aquí la Biblia dice que este hombre que tenía un lugar en la vida, influencia en la vida con los religiosos, porque estas personas también sabían de la ley, la Biblia nomás dice que él fue sepultado. Y no da ningún otro comentario sobre su sepulto. Y el mendigo también. Pero el mendigo, vemos acá que él recibe un tratamiento diferente cuando se muere. Vemos que dice que cuando este mendigo, que en la vida tal vez le fue duro, tal vez fue despreciado, pasó muchos dolores, tal vez enfermedades, nunca fue tal vez tratado bien. La Biblia dice que en el momento que él murió, fueron despachados ángeles del cielo, que recogieron su alma y la llevaron al trono de Dios. No puede haber una descripción más de ternura que de lo que la Biblia dice que Dios hizo con este hombre. Dice que mandó a sus ángeles personales a recoger su alma y llevarla al paraíso. No fue lo que pasó con el hombre rico. El hombre rico, dice la Biblia aquí, que él terminó en el Hades, que es otra manera de decir, quedó separado de la gloria de Dios. Y estar separado de la gloria de Dios es técnicamente estar en el infierno. Vemos que él terminó allí. Y este hombre mendigo terminó en el paraíso. Ahora vemos muy interesante acá que hay muchas descripciones del infierno. Y la razón, hermanos, es porque en veces hablamos del infierno en la iglesia, es porque la Biblia habla del infierno. Y si usted quiere ver de qué habló más Jesús, Jesús habló más del infierno que del cielo. Interesante eso, que él habló más del infierno que del cielo, porque él quiere advertirnos de esas cosas. Y podemos ver
que aquí hay una descripción. Usted sabe cómo vemos en la televisión muchas historias de que yo me morí, andaba acá y miré un túnel y luego regresé. Cuentan su experiencia, ¿verdad? Esas personas. Pero aquí tenemos una real que sí podemos confiar en ella. Y tenemos la experiencia de el hombre rico que termina en el Hades, termina en el infierno y se da cuenta que cuando está allí, él voltea a ver y por alguna razón Dios le permite ver que aquel mendigo que él despreció, que aquel mendigo que él creía que tenía la maldición de Dios en su vida, que ni siquiera quería tocarlo, ni menos ayudarle, se da cuenta que ahora él está en una posición mejor que la que él tenía. Se da cuenta que él está en el paraíso, en la presencia de Dios, y él está en el infierno, siendo atormentado con llamas que no se apagan. Y él, vemos aquí la expresión de este hombre rico que le dice, porque mira a Abraham, y todos los judíos sabían de Abraham, sabían de Isaac, Jacob, Moisés. Todos los judíos sabían su Antiguo Testamento porque sus padres, Dios les dio la orden que le enseñaran a sus hijos a obedecerle y a cumplir sus mandamientos. Y eso significaba leer su Antiguo Testamento. Sabemos que este hombre cuando mira a Abraham sabe quién es él y dice, Padre Abraham, le dice, envía a Lázaro para que moje sus dedos y los ponga en mi lengua para que me permita refrescarme un poco porque estoy en ese tormento, en esta llama que no se acaba. Aquí podemos ver algo también, y es que este hombre rico que siempre trató mal a Lázaro, si se da cuenta, su mente no cambió, porque el infierno no nos cambia. El que nos cambia es la palabra de Dios. Si tú llegas, obviamente, cuando llegas al infierno con tu vida corrupta, gracias hermano, con tu mente corrompida, vas a continuar con tu mente corrompida, porque es lo que tenías en tu vida. Y vemos que él mira a Lázaro gozándose en la presencia de Dios con Abraham, ¿verdad? Y le dice que, Padre Abraham, envíalo. Tú puedes enviarlo, él es un servidor. ¿Y qué es lo que Abraham le contesta? El rico. Tú en la tierra tuviste tus beneficios. Y Lázaro tuvo su sufrimiento. Ahora los papeles se han reversido. Ahora tú estás sufriendo y él está en la presencia de Dios. Las cosas han cambiado. Tú recibiste tu recompensa. Y Lázaro también recibió la de él. Vemos que él quiere que Lázaro venga y le sirva todavía, a pesar que está en el infierno y se da cuenta que está ahí, ya no puede salir. Y luego hay otra cosa, hay otro requisito que este hombre rico le pide a Abraham. Y él le dice, te pido que envíes a alguien a mi casa, porque tengo 5 hermanos que están ahí y los 5 son igual de mundanes que yo. Envíales a alguien. ¿Y sabe lo que el padre Abraham le contestó? Porque él le pidió que enviaran a Lázaro. Y le dice, ¿tú quieres que yo envíe a Lázaro? A la persona que tú nunca le expresaste compasión. Ahora quieres que él venga y abra un nuevo ministerio de compasión. Y él venga y te ministre a ti. Y luego vaya a ministrar a tu familia. ¿Tú quieres que yo interrumpa la fidelidad y la alegría que él tiene de estar en la presencia de Dios? ¿Podría ministrar a tu familia ahora? Ya no se puede. Ya no se puede hacer eso. Y le continúa también diciendo, Lázaro no puede ir a refrescarte tampoco, porque, si se da cuenta, la Biblia dice que hay una gran cima entre esos 2 lugares. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir eso? Que cuando uno termina
separado de la gloria de Dios. Al final de su vida, usted cuando termina aquí, en el infierno, ya no puede pasar para acá. Ya no se puede, ya es muy tarde. Le dice, no puedo enviarte a Lázaro para allá, ni tú puedes venir por acá, porque hay una gran cima que está entre medio de nosotros, que no importa que tú construyas el puente más grande, todavía no es suficiente para poder ir de aquí para acá. En otras palabras, cuando yo cierro mis ojos a esta vida, a donde yo termine, allí voy a seguir el resto de mi vida por los siglos de los siglos. Ya no puedo pasar de aquí para acá, ni de acá para allá. Es muy tarde, es muy tarde. Y por eso es bueno hablar de estas cosas de vez en cuando y recordarnos que Dios nos advirtió de estas cosas. Y cuando terminamos en lo de Biblia dice que a donde el árbol caiga, ahí se quedó. Ahí se quedó y no hay ninguna decisión. No hay algo que tú le puedes decir al Señor para convencerlo que Él te envíe de aquí para allá. Las decisiones de Dios son perfectas. No hay ningún juez en esta tierra que pueda darle vuelta a la decisión de Dios, porque estamos sirviendo a un juez perfecto, que todas sus decisiones son justas. Y Él recibió su recompensa por la manera que vivió su vida, y Lázaro también recibió su recompensa por la manera que sufrió en su vida. Vemos un gran contraste entre ellos. Pero Lázaro se da cuenta, el hombre rico demuestra su preocupación por sus hermanos, porque él tiene familia. Y le pide a Padre Abraham que envíe a Lázaro. Y Padre Abraham le dice, no te lo puedo enviar, es muy tarde. Es más, no puedo porque ellos tienen a los profetas, tienen a Moisés, tienen a Isaac, a Jacob, a ellos los pueden escuchar. Pero el hombre rico lo que responde es típico de lo que pasa en nuestra sociedad. Le dice, no, ellos no van a escuchar eso. Ellos son mundanos, ¿no te acuerdas? Son igual a yo. Igual como yo no escuché, ellos no van a escuchar. Pero si alguien viene de entre los muertos, dice, si alguien se levanta, si ven a Lázaro que se murió y luego se levanta y les va a decir su historia de cómo fue al cielo y regresó, ahí sí van a creer. ¿Y qué es lo que nos demuestra esto, hermano? Nos demuestra la razón por qué las personas terminan separados de la gloria de Dios, porque no creemos lo que está escrito aquí. No creemos en la suficiencia y en la autoridad de lo que Dios dice en su palabra. Cuando Abraham le dice, tienen a Jacob, tienen a Moisés, tienen a los profetas, ¿qué le estaba diciendo? Tienen su Biblia. Si no, la Biblia no funciona en su vida, ni aunque les envíe 100 muertos, van a creer. En otras palabras, esto es el fundamento para cambiar la vida del ser humano. Cuando usted se va a la izquierda y a la derecha de lo que este libro dice, ahí empieza su perdición. Ahí empieza su problema con Dios. Hermano, el problema que tenemos hoy en día no es que no creemos que hay un Dios. Yo podría decir que aquí todos creemos que hay un Dios. El problema es que no le creemos a Dios. Es diferente. Y esa es la lucha del cristiano, creerle a Dios y confiar en Él, poner nuestra fe en Él. Y eso es lo que Abraham le dice: si no funciona la palabra de Dios, nada va a funcionar. Si no funciona el Antiguo Testamento que está allí y que los hijos aprenden de sus padres y los abuelos le enseñan a sus nietos, nada más va a funcionar. Es solo esto es lo que cambia la vida del ser humano. Solamente la palabra de Dios es la que puede cambiar el corazón del hombre en
endurecido por las cosas que pasamos hoy en día. Y Lázaro, obviamente, como terminó en el infierno, él no cree en esas cosas. Él le dice, no van a creer, son igual como yo. No van a creer, aunque tú les digas de que esta es la solución. Su hermano, yo le quiero animar a que usted se autoexamine. Porque esta es nuestra lucha interna. Creerle a Dios. Todos los días de nuestra vida, creerle a Dios de que lo que Él dice en su palabra es suficiente para mí. Vemos hoy en día que no solamente ese es el problema entre los miembros, ese es el problema aún entre las iglesias. Ese es el problema no solamente en las iglesias, es el problema aún en los liderazgos de la iglesia, donde el púlpito ya no es púlpito, ahora es un auditorio. Donde la Biblia ya no es casi usada, ahora vamos a usar un libro. Donde ya no vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar estos 3 pasos para el éxito. O sea, vemos que eso es una epidemia donde la palabra de Dios está puesta aquí por si acaso, pero vamos a estudiar esto que es lo más emotivo, lo más innovador. Déjame decirle algo. No hay peor tontería que uno puede creer que uno va a innovar lo que Dios ha dicho. De la misma manera que se salvó Abraham, Moisés, Lázaro, en la misma manera que usted y yo entramos al reino de los cielos, y ningún ser humano que innove eso lo va a poder lograr. Nunca vamos a poder innovar lo que está ya escrito en la palabra de Dios. El problema es que tenemos que regresar a eso. Tenemos que regresar a la palabra de Dios y ponerla como el centro de nuestras vidas para que rija nuestra vida en todo lo que nosotros hacemos. Así es que si podemos sacar algo de esta parábola, hermano, es que el hombre cuando termina, el hombre y la mujer cuando para de vivir en esta vida, hay que recordar que usted no muere. Si se acuerda, Lázaro terminó con el Señor. Y aquí muchos preguntan porque dice que terminó en el seno de Abraham. Eso es lenguaje que nos comunica, él terminó en la presencia de Dios. Abraham tenía la promesa de Dios. Dios lo sacó a él de una tierra pagana. Dios no sacó a Abraham porque era un bueno, un gran hombre, no. Él lo sacó de una tierra pagana, lo sacó con su familia y Dios le prometió que iba a hacer crecer su descendencia. Él tenía, cuando decimos estaba en el seno de Abraham, estaba en la promesa de Abraham, que Dios le dio a Abraham, que él iba a ser de Dios. Eso es lo que está tratando de decir acá. Cuando vemos también, cuando la Biblia dice el Hades, obviamente no dice el infierno, dice el Hades. Bueno, obviamente el rico terminó en un lugar separado a donde terminó Lázaro, y vemos que obviamente eso es el infierno. Y fíjense bien la descripción que el hombre rico dice acá, porque él quería que lo refrescaran, porque estaba siendo tormentado. Y la llama, dice, no se apaga. Y déjenme decirles, eso es la verdad. No hay extinguidor ni cuerpo de bomberos que pueda apagar las llamas del infierno. Es allí donde terminó este hombre. Y usted vive allí por los siglos, de los siglos, de los siglos. Déjeme decirle algo, yo no soy tan inteligente para saber que yo no quiero terminar ahí. Pero yo sé que si yo no quiero terminar allí, donde no quiero tener nunca el placer de conocer a este hombre rico, sé que yo tengo que depender y poner la palabra de Dios en el centro de mi vida. Y confiar en ella. Y no confiar en tanta innovación, tanto método, tantas cosas que salen adelante, sino que confiar en la suficiencia de esta palabra. Le voy a leer algo también que dice en Mateo sobre esto. Mateo 7:13. Fíjese esto, que aquí nos da otra descripción.
Dice Mateo capítulo 7, versículo 13, dice así. Dice así. Esto es algo que se nos está pidiendo que nosotros hagamos. Dice, entrad por la puerta estrecha, dice. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjense bien lo que dice aquí la Biblia. Dice que no son muchos los que la hallan. Dice que son pocos. Poquitos. Un número bien reducido. Ahora yo creo que nuestro problema es asegurarnos que yo estoy en ese número reducido. Porque a mí me impresiona lo conservativo que Dios es. Que cuando Él dice, pocos. No son muchos los que la hayan, son poquitos. Y yo a veces veo como, no veo tantas cosas en la televisión de evangelistas que dicen, 1,000 se salvaron, 10,000 se salvaron. Y Dios dice aquí, son poquitos los que van a entrar. Es un número muy reducido. El problema es asegurarme que yo soy parte de ese número reducido. Que yo voy a terminar ahí. Porque fíjense bien que dice la Biblia que tenemos que entrar por la puerta que es estrecha. Porque dice, la manera de entrar es en esa puerta estrecha. Pero no dice también no dice solamente que la puerta es estrecha, sino que también dice que el camino es estrecho. ¿No es palabras? La jornada, la manera en que vivimos también es estrecha. Es de la manera que Dios nos dice que tenemos que vivir. Porque sabemos que para llegar al camino de la perdición, usted puede tomar muchos caminos. El diablo le da una variedad de caminos para llegar a la perdición. Pero el camino de la salvación, aunque sea políticamente incorrecto decirlo en cualquier arena, en la iglesia, en la escuela, es el mismo, es Jesucristo. Es la única manera de llegar al Padre. Pero la perdición, usted puede llevar cualquier camino. Puede hacer lo que quiera en su matrimonio, puede hacer lo que quiera cuando ande afuera, y ese camino te va a llevar a la perdición. Porque dice que es grande y es espacioso. Y muchos, no son poquitos, ahí da el contraste Dios otra vez, no son poquitos, dice, allí son muchos los que la hallan. Muchos terminan ahí. Quiero leerle también el versículo 21. Creo que no le di esto a Israel, eso posiblemente no lo tiene. Pero fíjese bien, yo quiero llevar este punto para que Dios trabaje en su vida. Porque a veces pensamos que yo vengo a la iglesia y ya cumplí. Estoy en la presencia de Dios. Estoy en el centro de la voluntad de Dios. Fíjese bien aquí lo que dice el versículo 21 del mismo capítulo. Dice así, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Señor, yo profeticé, ¿te acuerdas? Yo di aquella profecía. En tu nombre, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Te acuerdas, Señor, cuando aquella mujer endemoniada la libramos? Yo fui ese, Señor, ¿te acuerdas? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice aquí el Señor, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Una vez, una persona escuchó esto y la persona me dijo, ¡ay, qué feo escuchar eso! ¡Qué feo! Y yo en mi mente pensando, yo le dije, ¿sabe por qué nosotros pensamos así? ¡Qué feo! Una vez yo iba a orar por un señor y pues yo le
le estaba explicando que nosotros somos pecadores y para entrar en el reino de Dios es lo único que necesitamos saber, que somos pecadores y que la sangre de Jesucristo nos limpia y vivir confiado en Él de ahora en adelante. Pero el hombre se atoró en el hecho que yo le dije que era un pecador. Le dije, yo no soy un pecador. Y yo dije, wow, pues ese sería el primero que yo conozco que no es pecador. Y me va a tener que firmar mi Biblia porque no creo que nunca más lo voy a volver a ver. El único pecador que pisó esta tierra se llama Jesús. En otras palabras, esta persona me trató de decir lo mismo que esta otra persona me dijo, pero solamente que me lo dijo de otra manera. Oye, qué feo eso. Y ese, hermano, es el problema de nosotros, que nos ofendemos de que Dios nos dice, eres un pecador. Y necesitas de mí, y estás desnudo sin mí, y solamente yo te puedo cubrir con ropas y vestimentas de lino fino para cubrir tu desnudez. Ese es el problema que tenemos, que nosotros nos ofendemos y se nos olvida quién es Dios. Bueno, yo no soy Dios, yo soy un hombre pecador. Y aunque aquí me veo muy santito, con un traje bien, me lo plancharon y todo, déjeme decirle algo. Usted y yo somos capaces de cometer cualquier pecado si tenemos la oportunidad de hacerlo. Somos capaces porque lo tenemos adentro. El libro de Romanos explica muy bien la naturaleza del ser humano. Nosotros preferimos la oscuridad en vez de la luz. Dice la Biblia que no es que no hay luz, hay suficiente luz, pero preferimos la oscuridad y sabemos que está mal, pero la preferimos. ¿Por qué? Porque en nosotros hay lo que se llama maldad, hay pecado, y nuestro corazón, como eso es lo que abunda, eso es lo que sale de nuestra vida. Yo le pido a usted que se dé cuenta y se haga la idea que usted es un pecador en necesidad de un Salvador. Y que solamente Jesús puede empezar el proceso de cambiar su corazón y hacerlo más como Él. La Biblia dice que el barro no le puede decir al alfarero tal cosa. Es el alfarero que con sus manos empieza a formar el barro frágil que es usted y que soy yo. Y es el alfarero que lo hace, no somos nosotros. El barro está deformado, está mal, está en la tierra. Y Dios es el que le da forma. Deje que Dios le dé forma a su vida, hermano. Y no nos hagamos de esta idea. Déjeme decirle algo. Si yo toda la vida doy mi vida por Dios y le sirvo en la iglesia, ¿sabe lo que la Biblia tiene que decir de mí? Dice, trapos de inmundicia son. Solamente hiciste lo que tenías que hacer, dice la Biblia. ¿Qué es lo que a mí me dice esto? Esto a mí me atrae a estar agradecido a Dios por el hecho que Él me escogió. Porque yo no tuve nada que ver que Dios me prometió un paraíso. Y cuando esté con Él, no le voy a decir qué bueno que me escogiste. No. Es al revés. Tenemos que estar agradecidos de que Dios nos ha escogido. Señor, ¿por qué yo y por qué aquel no? Eso nos debería de llevar a servirle a Dios con agradecimiento todos los días de mi vida. Hermano, yo no soy un servidor. La palabra más correcta es esclavo. Y el esclavo no le dice qué hacer a su señor. El esclavo dice, amén, sí Señor, aquí estoy para servirte. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si se da cuenta, y yo quiero seguir con este punto, que aquí las personas que terminan el infierno le dicen, Señor, Señor, ¿no es palabras? Le recuerdan a Dios y le dicen, Señor, ¿te acuerdas? Yo iba a la iglesia, yo te conocí. En otras palabras, ¿de qué tipo de personas está hablando aquí la Biblia? Está hablando de personas que vienen a la iglesia, hermanos.
Mire, déjeme decirle algo. Yo sé que yo nunca me voy a hacer popular predicando la palabra de Dios. Porque pues me gusta hablar lo que está acá. Y es más, me gusta hablarlo corrido, en orden, por capítulos. Porque me habla a mí en las cosas que tal vez yo no quiero hablar, ¿verdad? Y yo le he dicho a mi esposo, yo nunca me voy a hacer un predicador popular, porque muchas de las cosas que hablo están acá y pues yo sé que a alguien no le van a gustar y en veces uno pierde amistades y todo eso. Pero es lo que pasó en la vida de Jesús también. Si usted se da cuenta, Jesús fue un hombre controversial. Los pobres lo amaban, los religiosos lo odiaban. El gobierno no podía con él, porque él decía lo que su padre le ordenaba decir. Y hermano, ¿sabe qué? Y yo le predico esto porque es lo que me gustaría que a mí me predicaran. No quiero que me digan nada que le va a hacer cosquilla a mi oído. Y la otra cosa también es porque, honestamente, me preocupan los miembros de Catedral de Fe. Porque son mi familia, son mis hermanos. Igual que me preocupa mi casa, igual que me preocupa mi hermano cuando anda haciendo algo malo, igual que me preocupa la vida de mi papá, la vida de mis primos. Yo sé que la única manera de que ellos lleguen a Dios es a través de Jesús. Y para poder transmitir eso, no podemos romper el mensaje, no podemos cambiar el mensaje. Tenemos que decirlo como es, con amabilidad, con ternura, pero con firmeza a la vez. Y es lo que todos queremos oír, porque yo quiero llegar al cielo y que Dios me conozca por mi nombre, que me diga Roberto Carlos González. Entra en la presencia de tu Señor. Y eso es lo que Dios quiere para su vida. Eso es lo que Dios, que usted quiere. Mire, no es tan importante si yo conozco a Dios. Lo importante es si Él me conoce a mí. Muchos podemos decir, yo conozco a tal persona. Bueno, lo importante es si Él te conoce a ti. Nosotros todos podemos decir que hemos visto al presidente Obama, porque lo hemos visto en la televisión, o tal vez algún día, tal vez lo has visto personalmente, en persona, tú lo has visto. Tal vez tú algún día alguien le tomó la mano, lo saludó, pero que Él te conozca es algo totalmente diferente. Y es lo que estamos hablando acá, que el Señor nos conoce y Él nos conoce por nombre. De igual manera que Él conocía a Lázaro por su nombre y Él despachó sus ángeles personales a recoger su alma y traerla al paraíso. Y la vida del hombre rico, si se da cuenta, terminó a donde él tenía que terminar. Y déjeme decirle algo, los juicios de Dios son justos y nunca se pueden cambiar. Por eso es que si usted se considera un cristiano, se considera una persona salva, usted tiene que servir a Dios con alegría, con entusiasmo, con gozo, no importa los problemas, las enfermedades. Y yo sé que las enfermedades es algo duro, especialmente a alguien que tal vez cuando uno no tiene, y luego a mi hermana le dicen una mala noticia en el doctor, pero aún en las malas noticias, damos gracia a Dios en todo, porque sabemos que estamos en sus manos, y Dios nos ha prometido una vida sin enfermedad, sin dolencia. Él lo que nos ha prometido es que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así es que esa es la promesa que tenemos, hermanos, delante de Dios, que podemos confiar en Él. Pero para eso, hermano, aquí viene la aplicación. Vamos a empezar a terminar. Yo tengo que examinarme. Esta silla que está aquí no determina que yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Que yo dé mi diezmo en el sobre no determina mi fidelidad. Que yo venga todos los domingos y tiene que venir, es lo que la Biblia dice, que no olvidemos de congregarnos. Pero déjeme decirle, esas son parte de la vida y de la jornada cristiana, pero no son determinadores
de la decisión de Dios. Y es por eso que uno tiene que cuidar, dice la Biblia, su salvación, dice, con temor y con temblor, dice, sabiendo que es un regalo de Dios y que Él me la dio y yo no me la merecía. Y por eso ahora le servimos en el tiempo duro, en el tiempo bueno, con buen salario, sin buen salario, con trabajo, sin trabajo, porque mi devoción está dada a Él. Así que yo le animo, hermano, a que usted se examine. Examínese, porque muchos van a llegar ese día y van a pensar que porque estaban en la iglesia se merecen estar con Dios. Y se pueden dar cuenta de una gran sorpresa, que solamente Dios salva, y para yo terminar en la presencia de Dios, yo tuve que haber sido un seguidor de Él. Yo tuve que haber sido un discípulo de Él. Y a mí me impresiona ver que personas no entienden eso. Que ponen otras cosas más arriba de la humildad, de la paciencia, de la compasión, de la hospitalidad, de tratar bien a sus hermanos. Yo veo gente tan problemática y digo, uy, ¿qué pasó? ¿El Espíritu Santo está aquí o no está aquí? Hermanos que escucho y hacen todo lo que el Espíritu dice que hacen, pero los escucho hablar mal de sus esposos, los escucho hablar mal de sus esposas. Digo, ¿qué pasó? El mismo Espíritu Santo que está en mí es el mismo Espíritu Santo que conoce la palabra de Dios y que no permite por ningún motivo que nosotros blasfememos a nuestros hermanos, porque es el autor de la verdad. Él estuvo ahí cuando las escrituras fueron inspiradas. Y el Espíritu Santo no permite que en nuestra vida resida un espíritu contradictorio a lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Así es que tenemos que acordarnos que el Espíritu Santo no solamente es para hablar en lenguas, para sanar a los enfermos, para sacar a los demonios. La meta última del Espíritu Santo es su santidad. Que usted sea una mujer, un hombre santo, cada día un poco más. Que usted esté a la altura de Cristo cada día un poco más. Y una persona así no es una persona problemática. Porque ahí hay una gran contradicción. Por eso yo les animo a que nos examinemos delante de Dios. Y le pedamos perdón a Dios. Porque al final de nuestros días, lo que yo quiero saber en mi vida es que yo soy parte de ese número bien reducido y que Dios a mí me conoce por mi nombre. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta.